Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a la jornada de las 11 de la mañana del culto dominical de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy es domingo 28 de marzo del año 2021 y continuamos con la serie especial de cultos denominada Las 7 Palabras de Cristo en la Cruz del Calvario. En la jornada de las 9 de la mañana escuchamos la primera parte de las implicaciones salvíficas que tuvo el hecho de que el Señor Jesucristo pronunciara en la cruz la expresión: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este culto, el hermano Alejandro Aguilar nos trae la segunda parte del estudio de esta expresión de completo perdón. Ahora les invito a que me acompañen a leer en el Nuevo Testamento, en la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, que dice lo siguiente: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando el Señor Jesucristo entregó su vida por amor a nosotros, se cumplía un plan de Dios Padre que nos liberaría de la maldición de la ley y nos traería a la bendición de la gracia. Agradezcamos al Señor por eso. Les invito a que en actitud reverente oremos para poner en las manos de Dios este culto especial. Inclinemos nuestro rostro. Señor, venimos ante ti agradecidos, porque tú eres el dador de nuestra salvación. Tú la planificaste desde antes de la creación del mundo. Reconocemos tu majestad, tu soberanía, tu justicia, tu santidad y tu perfección. Y sabemos, Señor, que nosotros no hubiéramos optado a tener comunión contigo si no fuera por el sacrificio del Señor Jesucristo, quien era santo y así cumplía el requisito para poder encontrar el perdón de los pecados de toda la humanidad. Gracias, Señor. Te pedimos por este culto para que esta continuación del mensaje de esa palabra de completo perdón impacte nuestra vida de tal forma que seamos luego nosotros instrumentos de tu obra, instrumentos para que otros vengan a tus pies. Ayúdanos, Señor, a comprender todas las implicaciones que tiene la pronunciación de esa palabra en ese momento de la cruz del Calvario. Te pedimos por toda nuestra congregación y venimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora les invito a que junto con los hermanos del coro de nuestra iglesia y utilizando el himnario Celebremos su Gloria, cantemos alegres los himnos al Señor. A continuación, entonaremos el himno número 42, titulado Reina Dios. La palabra del Señor en el libro de Isaías 52:7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que dice, tu Dios reina. Entonemos al Señor. Cuán bellos son los pies de aquel que
ser hermosura ni atractivo en él, cuando en la fue afligido, mas su boca no abrió. Redención él obró. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios venció la tumba con poder y gloria real, resucitó. Jesús, hoy a la diestra de su Padre Él está. Gloria a Dios, vive hoy, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios, oh reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Reina Dios, nuestro Dios. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 161, titulado Cuán grande amor. En la carta a los Efesios 2, 4 y 5 nos dice: pero Dios por su gran amor nos dio vida. Entonemos al Señor con gozo.
continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 166, titulado Maravilloso es el gran amor. La carta a los Efesios 2:7 nos dice: para mostrar en los siglos venideros su gracia en su bondad. Entonemos al Señor con gozo. Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fin. Grande, sublime, inmensurable amor por mí murió el Salvador. Celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó, por rescatar al pecador. Misericordia inmensa él mostró. Por mí murió el Salvador. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13 dice lo siguiente: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Este es un momento en donde estamos demostrándole a nuestro querido pastor Julio Durón nuestra estima y amor tal como lo dice la palabra. Además, nuestro agradecimiento por su arduo trabajo y preocupación por cada uno de los miembros de la congregación. Vamos a celebrar junto con él su cumpleaños y la hermana Neida Castellón preparó un poema especial para esta ocasión. Invitamos a nuestro hermano Horacio Barrios a que pase a declamar el poema, y antes de terminar esta presentación les invito a que ustedes permanentemente oren por el pastor. La Biblia nos manda a orar los unos por los otros, y en este caso tenemos que estar pendientes de esta persona que está al cuidado del rebaño que el Señor ha puesto en sus manos, que es la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Pase adelante, hermano Horacio,
y deleítenos con ese poema especial para el Pastor Julio. Congregación, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, a donde quiera que se encuentre, dilectos y queridos hermanos en la fe. De todos es conocido, o por lo menos de la mayoría, que el pastor Julio Durón López, nuestro director espiritual, estará cumpliendo años. Y de la inspiración de la portalera Eneida Castellón, les vamos a declamar, o por lo menos les vamos a leer, la poesía que ella preparó y se llama Feliz cumpleaños, pastor, y dice así: a nuestro querido pastor le deseamos en su día que Dios le dé de su amor, lo guarde y lo bendiga, que cumpla muchísimos años más, le desea la iglesia en general, nunca lo olvidaremos, nunca jamás, porque usted es vocero del mensaje celestial. Nos acercamos para expresarle nuestra sincera felicitación y queremos humildemente manifestarle que lo amamos de todo corazón. Que Dios le bendiga, pastor amado, y prolongue sus días de paz y bien, que el Señor nuestro fiel soberano le guarde y le guíe por siempre también. Ahora, mis queridos hermanos, un pequeño comentario de nuestra parte. ¿Qué es cumplir años? Yo creo que cumplir años es descubrir nuestra propia realidad y comprender muchas de las cosas que antes no comprendíamos. Es crecer, madurar, buscar la verdad, buscar nuestra propia verdad incluso. Es alegría, es tristeza, melancolía, recuerdos y muchas cosas más. Cumplir años es vivir solamente, obviamente. Vivir para el pastor Durón es para cumplir la gran comisión. Les habló el hermano Horacio Ulises Barrio Solano. Ha llegado el momento de compartir con ustedes la información semanal de nuestra iglesia. En primer lugar, les invitamos a formar parte de la nueva modalidad de transmisión de nuestros cultos virtuales. Serán vía Zoom para que tengamos una mayor interacción entre hermanos. Esta será una nueva experiencia que nos ayudará a estar más cerca de toda nuestra congregación y estamos seguros que contaremos con su participación. También les informamos que continuamos con el proyecto Tamal, con el propósito de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Las entregas son a domicilio los días viernes, con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Le repito, el celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. También les recordamos a todos los padres de familia y a los niños de la Escuela Bíblica Infantil que pueden ingresar a nuestras clases virtuales por medio de la plataforma de Zoom. Para mayor información puede comunicarse al número de celular 9701-4418 con la hermana Cecia Matamoros. Le repito, 9701-4418 con la hermana Cecia Matamoros. Serán momentos de mucha bendición y edificación para los niños de nuestra congregación. De acuerdo a calendario por clase, cada maestro les compartirá el enlace respectivo. Los esperamos. Además, les motivamos a ver y a escuchar y además a compartir nuestros cultos especiales de Semana Santa con la serie Las 7 Palabras de Cristo en la Cruz del Calvario. Será una semana de mucha edificación para todos. Acompáñanos en los siguientes horarios. Lunes 29 de marzo a las 6:30 p.m., con la segunda palabra, la salvación eterna, primera parte, con la participación especial del pastor Narciso Nadal de la Iglesia de Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana. El martes 30, en el mismo horario, a las 6:30, continuaremos con la segunda palabra, la palabra de salvación eterna, con la segunda parte presentada también por el pastor Narciso Nadal de la Iglesia de Convertidos a Cristo. El miércoles 31 tendremos siempre el mismo horario a las 6:30 de la tarde con la tercera palabra, la palabra del deber irrevocable. El jueves 1 de abril
A las 6:30 de la tarde tendremos la cuarta palabra, la palabra de soledad y desamparo. El viernes 2 de abril a las 6:30 de la tarde, la quinta palabra, que es la palabra de la necesidad de sustento físico. El sábado 3 a las 6:30 de la tarde también tendremos la sexta palabra, la palabra del cumplimiento. Y el domingo 4 de abril, en la primera jornada tendremos la primera parte de la palabra de la completa expiación, con la exposición de la palabra presentada por el pastor Luis Valdera, también de la Iglesia de Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana. Y en la jornada de las 11 de la mañana de ese mismo domingo 4 de abril, continuaremos con la segunda parte de la séptima palabra, la palabra de la completa expiación, siempre expuesta por nuestro querido pastor Luis Valdera de la Iglesia de Convertidos a Cristo. Continuamos con la información y ahora les decimos que nuestra amada Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia no ha cesado de trabajar arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos y eventos habituales de manera virtual. Durante la pandemia nos hemos mantenido operativos y además estamos construyendo nuestro templo en el terreno que Dios nos regaló, en el kilómetro 5, carretera Valle de Ángeles, a pocos metros de las Cortinas, Firenze. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. En Banrural, la cuenta es 0270-1010-000-461. En BAC, la cuenta es 743-973-411. Y en Banco Atlántida, la cuenta es 014-72-025-7410. Les repito las cuentas: Banrural 0270-1010-000-461. En BAC, la cuenta es 743-973-411 y en Banco Atlántida la cuenta es 014-72-025-7410. También para realizar sus ofrendas y diezmos, ya sea vía electrónica o en el banco o en un autobanco, puede hacerlo al número de cuenta 11-401-015-776-6 del Banco de Occidente. Le repito, 11-401-015-776-6 del Banco de Occidente. Puede confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia, al celular 95 94 43 57 con el hermano Guillermo Zamora. Le invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, en Facebook como @iglesiaECG, en Instagram como iglesiacg, en Twitter @iglesiacg y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Comunidad de Gracia. Con esto finalizamos la información y ahora les invito a que vayamos a la presencia del Señor por medio de una oración para entregar nuestros diezmos y ofrendas. Así que en actitud reverente vamos a ir al Señor inclinando nuestro rostro y oremos. Señor, venimos ante ti agradecidos porque reconocemos que estas ofrendas las hemos podido depositar en el banco porque a ti te ha placido darnos provisión para hacerlo. Sabemos que todo lo que nosotros tenemos es por causa de ese amor que tú manifiestas a diario para con tus hijos. Venimos ante ti también a pedirte por todos los hermanos y amigos que desean ofrendar, pero que por alguna u otra razón en este momento no tienen los recursos para hacerlo. Bendícelos, Señor, y darles provisión para que ellos también puedan sentir ese gozo de ofrendar a tu obra. Ponemos en tus manos
a la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia y todos los proyectos que se están desarrollando por parte de los hermanos. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Ahora escucharemos un himno de nuestro himnario, celebremos su gloria para adorar el nombre de Dios. Pongamos atención. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su gloria el himno número 4. Santo, santo, santo. El libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, declara: Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Cantemos al Señor con gozo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postran, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y claridad. Ahora invito a nuestro hermano Horacio Barrios para que declame un poema que ha sido elaborado en conmemoración de estas fechas especiales que estamos celebrando en nuestra congregación. Escuchemos con atención. Buenos días, queridos hermanos de nuestra Santa Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les habla el hermano Horacio Ulises Barrios Solano para declamarles de la inspiración de la portalira Aneida Castellón, Crucifixión y muerte de Cristo, que dice así: por mi culpa fuiste llevado a aquel lugar de la calavera, en la cruz estuviste clavado sin que nadie te defendiera. Aquellos momentos tan dolorosos, los que pasaste junto a la cruz, ahí sufriste ese día tenebroso para dar al mundo vida y luz. El Señor colgado en la cruz estuvo por muchas horas en angustia cruel, y para el mundo palabras tuvo de perdón y amor tan puro y fiel. Llegó el momento tan angustiado
en que el Señor en la soledad sintió, y los que le siguieron desesperados vieron que el sol se oscureció. Entonces llega el atroz momento y Jesús expresa por última vez: hoy en tus manos, le dice a Dios, dejo mi espíritu porque tuyo es. Muchas gracias. Bendiciones del Altísimo para todos los que nos escucharon y a todos los miembros de nuestra Santa Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, no solo en esta Semana Mayor o Semana Santa, sino que todos los días que el Señor nos haya regalado. Gracias, gracias, gracias. Invitamos ahora a nuestro hermano Horacio Enrique Barrios, quien nos trae la lectura bíblica del día de hoy, del texto Lucas capítulo 23, versículo 34. Pongamos mucha atención. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Continuamos ahora con el estudio de la palabra del Señor. Dando continuidad al mensaje de la primera jornada, nuestro querido hermano Alejandro Aguilar nos trae la segunda parte del tema La palabra de completo perdón, de la serie Las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Pongamos mucha atención. Amados hermanos y gentiles amigos de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, les saluda nuevamente su hermano en Cristo, Alejandro Aguilar. Sean bienvenidos una vez más al mensaje del culto dominical de este domingo 28 de marzo, en su jornada de las 11 a.m. En esta ocasión continuaremos con la enseñanza especial de Semana Santa sobre las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz. Específicamente con la segunda entrega de la primera palabra, que es denominada como la palabra del completo perdón. Si usted nos está viendo por primera vez o se conecta hasta esta segunda jornada de las 11 a.m., cordialmente le invitamos a que también pueda recibir el mensaje del culto de las 9 a.m., en que desarrollamos la primera parte de la exposición de esta primera palabra del completo perdón. Antes de retomar el hilo de nuestra enseñanza, le ruego que me acompañe en oración. Incline su rostro, querido hermano. Padre bueno, Señor glorioso, Señor eterno. Bendito sea tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias por que nos tienes, Señor, aquí presentes, Señor. Gracias porque es por tu voluntad, Señor, que estamos aquí, Señor, y nos exponemos a tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, por entendimiento y discernimiento, Señor, para comprenderla, Señor, para extraer de ella su esencia, Señor, su mensaje, Padre, y para poderla, Señor, poner por obra, Señor. Te pedimos tu guía y tu bendición, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor, para honrar y glorificar tu palabra, Señor, como tú quieres, Señor, que sea honrada y glorificada. Que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, Señor, sino que podamos, Señor, honrarte poniendo por práctica tu hermosa, Señor, y gloriosa palabra. Eso te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, le invito a que repasemos juntos una vez más el verso central de esta enseñanza, que nos muestra la primera palabra del Señor Jesús en su agonía en la cruz. Esta es la palabra del completo perdón. Vamos juntos, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Nos dice así la palabra del Señor. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. La palabra del completo perdón fue pronunciada en el marco del mensaje que el Señor Jesucristo desarrolló en la cruz y se expresó en un conjunto de 7 palabras.
Palabras mencionadas por nuestro Señor desde la más profunda agonía que provocó la crucifixión y el ser objeto también de la ira de Dios, al cargar sobre su persona, sobre su ser, el castigo por el pecado del mundo entero. Estas 7 palabras son, en primer lugar, la palabra del completo perdón, que ya hemos iniciado a estudiar en la primera parte y culminaremos el día de hoy. La segunda palabra es la palabra de salvación eterna. La tercera palabra es la palabra del deber irrevocable. La cuarta palabra es la palabra de la soledad y desamparo. La quinta palabra es la palabra de la necesidad de sustento físico. La sexta es la palabra del cumplimiento perfecto. Y la séptima es la palabra de la completa expiación. Estas palabras serán desarrolladas en su estudio a lo largo de esta serie especial de Semana Santa que le invito a que usted siga de cerca. Ahora, enlazando lo que vimos en la primera parte del desarrollo del estudio de esta primera palabra del completo perdón, reconocemos que el perdón expresado por el Señor Jesús está plenamente identificado con la justicia de Dios. Es un perdón que no es dado en un vacío argumental, sino que cumple con las exigencias de la justicia perfecta de Dios, que no pasa por alto o menosprecia el pecado o las faltas cometidas por el ser humano, sino que manifiesta la justicia de Dios en la ejecución de la obra del Evangelio o buenas nuevas de salvación decretadas en consejo o acuerdo divino desde antes de la fundación del mundo. Evangelio cuyo mensaje fue expresado en la esfera humana, inicialmente en su forma más primigenia y básica, desde el jardín del Edén, ante la caída en pecado de la raza humana. Y con el tiempo este mensaje fue extendiendo su alcance en comprensión a través del mensaje de los profetas que Dios levantó para dar esa buena nueva de salvación a lo largo de la historia humana, focalizando posteriormente su divulgación por medio de su nación escogida, la nación de Israel, para bendición de todas las familias de la tierra. De esto nos habla el apóstol Pablo en su primera carta. Vamos, por favor. Nos habla el apóstol Pedro en su primera carta. Vamos a primera de Pedro, versos 10 al 12. Nos dice así la palabra. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Subraye usted esta salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, subraye, sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. Y concluía el verso 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, amados hermanos, repasemos los 4 aspectos de la justicia de Dios que ya vimos y que es el tema central del Evangelio de Cristo, que ponen de manifiesto su carácter justo, su carácter santo, su misericordia y amor, y que con la expresión de las 7 palabras en la cruz, nuestro Señor Jesucristo nos recordó con toda excelencia. Estos aspectos que ya vimos en detalle en nuestra primera entrega son, en primer lugar, que la justicia de Dios nos muestra el carácter recto y santo de Dios. En segundo lugar, la justicia de Dios juzga al ser humano a causa de su pecado. Dios no pasa por alto el pecado. En tercer lugar, en esta dispensación o administración de la gracia soberana de Dios en su creación, la justicia de Dios se manifiesta para salvación del ser humano caído a causa del pecado. Y como cuarto aspecto, la justicia de Dios nos da el modelo de la moral o comportamiento que Dios espera de sus hijos. Hermanos, veamos esta primera palabra de completo perdón
en su contexto espiritual, a fin de conocer a profundidad su correcta interpretación y extraer la esencia y extensión de su mensaje, lo que será objeto del desarrollo de esta enseñanza. Le invito a que por favor vayamos juntos al libro de Lucas, capítulo 23. Vamos a leer de los versos 26 al 43. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versos 26 al 43. Veamos de entrada nuevamente el verso 34, donde está expresada esta palabra de completo perdón en su parte A. Nos dice así el verso 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tómelo en cuenta a medida que vayamos leyendo todo el pasaje para que vayamos recordando esta expresión del Señor y la vayamos viendo en contraste con todo su contexto escritural. Dice así el verso 26, Lucas 23. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz, subraye usted la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Dice el 28, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre vosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos, dice la palabra. Y sigue el verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Mire usted resaltado en este verso 35 que se menciona al pueblo y a los gobernantes. Dice el 36, y los soldados, subraya usted los soldados, también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Esto en representación del decreto divino, de lo que Dios realmente estaba haciendo, ¿verdad? El verso 39 nos dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y como usted puede ver, no era una expresión de arrepentimiento, porque nos dice el mismo verso que le estaba injuriando, ¿verdad? No estaba reconociendo su autoridad, se estaba burlando de él. Y dice el 40, respondiendo el otro o el otro malhechor, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, hablando de Cristo, el que estaba siendo crucificado, el que estaba siendo muerto en la cruz, mas este ningún mal hizo. Y dice el 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Amados hermanos, para entender esta palabra del completo perdón en su contexto escritural, veamos algunos acontecimientos de las Escrituras que nos permitirán tener una óptica clara respecto a esta expresión de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudará a responder algunas preguntas claves que nos orientan por el camino correcto al conocer
este completo perdón ofrecido por el Señor Jesucristo en la cruz? Preguntas claves como pueden ser: ¿por qué el Señor Jesús fue crucificado? ¿Cuál es el beneficio del sacrificio de Cristo? ¿Quién o quiénes son responsables de esa crucifixión? ¿El sacrificio de Cristo fue aceptado o rechazado por quienes debían recibirlo? ¿Por qué el Señor Jesús ofreció un completo perdón? ¿Quién y por qué razón se benefició de ese sacrificio y perdón? Partiendo de lo que ya hemos visto sobre la justicia de Dios, manifestada en todo este tiempo en beneficio del ser humano, procurando su justificación, ya que de lo contrario no habría ninguna oportunidad para la humanidad para tener las bendiciones que Dios le ha querido dar desde que la creó, en particular la de gozar de la presencia de Dios, que es la verdadera vida. Tome en cuenta que Dios no creó al hombre para que éste muriera, sino que lo creó para que viviera para siempre. Dios ha mostrado a lo largo de las Escrituras su carácter salvador y justificador. Él no quiere que el hombre perezca, y subraye esto. Veamos cómo Dios salió al encuentro del hombre caído por el pecado desde que este suceso tuvo lugar en el inicio de la historia humana. Y lo ha hecho durante todo este tiempo, a pesar de nuestro comportamiento apático, contrario a lo dictado por Dios, nuestro carácter rebelde, pecador y malagradecido. Sin embargo, Dios ha mostrado su misericordia y carácter salvador y espera del hombre un cambio de actitud en arrepentimiento. Veamos esto en algunos pasajes bíblicos para mirar que tienen un argumento escritural. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 7, que nos dice así: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Subraye, abandone su camino y sus pensamientos, ¿verdad? Y nos habla de un hombre inicuo y continúa el verso: y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Es muy clara la palabra, ¿verdad? Vamos ahora a Ezequiel capítulo 33, verso 11, que nos dice así: diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Ahí está la complacencia del Señor, ahí está el gozo de Él. Volveos, volveos, y reitera la palabra, ¿verdad? 2 veces. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Es un llamado a la conciencia del Señor a toda la humanidad, empezando por la casa de Israel. Vamos ahora a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 6. Nos dice así la palabra del Señor: exhorto ante todo, y nos da la prioridad, ¿verdad?, el apóstol, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Subraye usted, todos los hombres. Y dice el verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí nos está hablando de bendición, ¿verdad? Dice el verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. O sea que esto es aprobado por Dios. Esto está en el marco de su voluntad. Y dice el 4, el cual quiere, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y para ello, nos dice el verso 5, nos da la salida del argumento de Dios. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, la persona del Hijo, la persona divina de Dios. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Recordemos que Dios está comprometido consigo mismo con la bendición del ser humano. Desde que lo creó, lo bendijo, y luego de la caída y la generalización y reinado del pecado, Él ha disciplinado y juzgado la conducta del hombre
para su propio bien. Vemos cómo luego del diluvio universal, por el cual Dios juzgó a esa generación que se había desbordado en su maldad, Dios fue testigo de cómo el hombre volvió a manifestar su pecado generalizado. Así que en su soberanía escogió a un hombre dentro de ese grupo de pecadores rendidos a la idolatría, para canalizar por medio de él la bendición definitiva y perdurable que él quiere para el hombre. Ese personaje particular fue Abraham, o padre de multitudes, lo que significa su nombre, el cual Dios sacó del paganismo, transformándolo de los ídolos a Dios, y le reveló su plan glorioso y eterno, facilitando el camino a lo largo de los siglos para la llegada del Mesías, el Hijo de Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad. Esto por medio de la nación de Israel, nación misma que Dios formó también de la nada a partir de Abraham. Dios afirmó, fundamentó sólidamente su compromiso de bendecir al hombre por medio de Abraham. Desde el inicio de su relación con Abraham, por medio de un pacto. O sea, Dios no dio su palabra en vacío, aún lo afirmó a través de un pacto, conocido como el pacto abrámico, para no dejar dudas en Abraham y las futuras generaciones que conocieran este pacto por el legado de Abraham y su obra sobre las intenciones salvíficas y de bendición de Dios para el ser humano, que estaba absoluta y totalmente perdido en su pecado. Veamos en las Escrituras el pacto abrámico, en el cual Dios nos muestra su carácter de Padre, protector y Salvador, y deja ver con claridad su intención soberana de bendecir al hombre, la corona de su creación. Tengamos también como prioridad en este pensamiento que el pacto abrámico es un instrumento, no un fin en sí mismo. Es un instrumento usado por Dios en el cumplimiento de su plan único y perfecto, en que Él, hablando de Dios, será glorificado por toda la creación, y toda rodilla se doblará reconociendo la gloria de Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y en el cumplimiento de ese hermoso plan, Dios erradicará, eliminará totalmente todo poder, dominio, influencia y presencia del pecado, incluidos todos aquellos que se sirven de su existencia como Satanás y sus ángeles caídos o demonios, y todo aquel que rechaza la obra salvadora de Cristo manifestada en su santo evangelio. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 12 versos 1 al 3, donde se hace la primera mención del pacto abrámico. Génesis 12 versos 1 al 3 dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, subraye usted, te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, subraye usted, serás bendición. Y dice el 3, bendeciré a los que te bendijeren, subraye usted, bendeciré, y subraye los que te bendijeren. Y continúa así el verso 3, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Subraye usted, benditas en ti. Para que no tengamos duda de la intención de Dios de bendecir al ser humano, lo deja en claro cuando menciona a todas las familias de la tierra. Y todas, amados hermanos, pues son todas. Además se menciona en este pasaje bendición o sus variantes 5 veces. Y vemos en las Escrituras que cuando Dios reitera un tema, es que quiere que entendamos la importancia que Él le da a ese tema, a ese aspecto. Debería a nosotros bastarnos con que se mencione una sola vez para entender su importancia, porque es palabra de Dios, pero Él ha querido destacar situaciones como esta del pacto abrámico, que también es un tema que se repite con mucha frecuencia a lo largo de las Escrituras. Veamos, por ejemplo, vamos al libro de Crónicas, en su primer libro, capítulo 16, versos 15 y 17. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versos 15 al 17. Nos dice así la palabra del Señor. Él hace memoria de su pacto
perpetuamente, subrayo este perpetuamente, ¿verdad? Y no nos está hablando aquí de cualquier pacto, estamos hablando del pacto abrámico. Continúa el 15. Y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones. Dice el verso 16. Del pacto que concertó con Abraham, ¿verdad? Subrayo usted para que no nos quede duda. Pacto que concertó con Abraham. Y de su juramento a Isaac, ya que también se lo reiteró al hijo de Abraham. Y el cual confirmó a Jacob por estatuto. También se lo confirmó a su nieto, al hijo de Isaac, por estatuto, eso, o sea, por decreto divino, ¿verdad? Y al hacerlo a Jacob, dice el 17, y a Israel, dice, o sea, para toda la descendencia, para toda la nación, por pacto sempiterno. Amados hermanos, esta bendición habría de hacerse alcanzable por medio de la simiente. Estas bendiciones que Dios ha mencionado tan claramente en este pacto abrámico, ¿verdad? Serían alcanzables por medio de la simiente o descendiente de Abraham, según la carne que es nuestro Señor Jesucristo. Y como figura o sombra de lo que el Señor haría sacrificando su vida, Dios reiteró su pacto con Abraham, sellando el mismo por medio de un sacrificio animal. Este simbolismo lo deja en claro, este simbolismo lo que deja en claro, ¿verdad? Era que la suerte sufrida por los animales, siendo desangrados y partidos, ¿verdad? Sería la suerte o destino del que incumpliera el pacto. Y en el caso del pacto abrámico, el único comprometido con cumplir en su totalidad lo prometido era Dios. Abraham incluso estaba sumido en un profundo sueño al sellarse este pacto con la sangre de los animales. Por eso este pacto es llamado un pacto incondicional, subrayo este incondicional, pues no depende del ser humano su cumplimiento, sino solo de Dios. Entonces no podemos hablar de la nación de Israel, del Señor Jesucristo, de la bendición de Dios a todas las familias de la tierra de forma completa y definitiva, sean estas judías o gentiles, venciendo el pecado y dando vida eterna, sin pasar por el pacto abrámico, en que Dios se comprometió consigo mismo con estos propósitos. Pero el cumplimiento de este pacto, en su aspecto más destacado y trascendente, que sobrepasa la potestad de la muerte, que es la vida eterna, implicaría el sacrificio del Hijo de Dios, Cristo Jesús, la simiente de Abraham, ya que Dios no podía pasar por alto la condena que él mismo estableció en su justicia por el pecado del hombre. Por esa razón fundamental, Cristo debía morir y así darnos vida eterna y mediante las riquezas magníficas de su obra única, perfecta e irrepetible, hacernos coherederos con Él de las bendiciones. Reiteramos esta palabra nuevamente, bendiciones que Dios quiere para sus hijos. Ahora, respondamos por qué debía ser muerte de cruz y quiénes son responsables de esta acción. Dios en su palabra ha decretado que la paga del pecado es muerte, y en su amor, proviendo un camino de perdón y redención, decretó, desde antes de la fundación del mundo, la muerte sustitutiva del justo por el pecador, es decir, de él mismo en la persona del Hijo, para salvar en amor eterno. Para ello, mostró primero en su ley el ritual de la purificación de pecados por medio de sacrificios animales, lo que era sombra, figura o tipo del sacrificio perfecto que el Señor Jesucristo haría en su momento, en el cumplimiento del tiempo y del plan perfecto de Dios. En la ley, Dios estableció que este sacrificio debía implicar el derramamiento de su sangre, ya que se establece que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados o traspaso de los pecados del pecador a la víctima, quedando así purificada. Con el sacrificio animal, dando una purificación temporal cubriendo el pecado, con el sacrificio de Cristo, llamado también en las Escrituras el Cordero de Dios, se da una purificación total para siempre, irreversible, ya que Él cargó con todos los pecados y los quita del ser humano pecador. Esto implica que Cristo cargó en Él, en su naturaleza humana,
con la maldición del pecado del mundo, de todo ser humano que alguna vez caminó o caminará sobre la faz de esta tierra. Esta maldición implicaba a su vez que él fuese exhibido en un madero, pues así lo establecía Dios en su ley, que el pecador con pena de muerte en Israel fuera apedreado y su cuerpo exhibido siendo humillado en un madero como ejemplo persuasivo a la nación. Por eso el Señor Jesús debió padecer la muerte más humillante al ser humano, la muerte de cruz, que implicaba el derramamiento de su sangre y ser exhibido y humillado públicamente para nuestra bendición, para nuestro beneficio, para nuestro rescate. Qué amor tan grande el de Dios. Amados hermanos, veamos esto en algunos pasajes de las Escrituras. Vamos a Hebreos capítulo 9, verso 22. Hebreos 9, 22 nos dice así la palabra. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hablando de la remisión de los pecados. Vamos a Juan capítulo 1, verso 29. Nos dice así la palabra. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Subraya usted, quita el pecado. Y el término Cordero nos habla acerca de ese destino sacrificial que él tendría. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 22, capítulo 2, versos 22 al 24. Hechos 2, versículos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios ya sabía, porque él mismo había decretado lo que el Señor había de padecer en la cruz. No fue una situación emergente, ¿verdad? Dice el verso 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Hablando de estos inicuos, de los romanos, que fueron los que ejecutaron directamente la crucifixión. Y es el 24. Al cual Dios levantó, hablando de Cristo, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, hablando de su resurrección gloriosa, con la cual afirmó nuestra justificación y selló para siempre nuestra salvación. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas 3:13 nos dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es clara la palabra, ¿verdad? Vamos a Efesios capítulo 1, versos 3 al 7. Efesios 1, versos del 3 al 7. Nos dice así la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, subraya eso, ¿verdad? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Ahora, respondamos, ¿quién o quiénes son responsables de esa crucifixión? Y el sacrificio de Cristo fue aceptado o rechazado por quienes debían recibirlo.
Aquí debemos ver este aspecto desde dos perspectivas que coexisten, es decir, que una no anula o invalida la otra. Hablamos de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. En su soberanía Dios ha establecido su decreto divino, es decir, que Él cumplirá a cabalidad, hasta el último detalle, con todo lo que Él se ha propuesto en su creación. Esto implica, entre otras cosas, como ya lo hemos mencionado, glorificar su nombre, purificar su creación del pecado y bendecir al hombre salvándole. En este propósito, el rol de la persona divina del Hijo, Cristo Jesús, es el medio principal a través del cual Él está ejecutando a la perfección este plan. Y esto implicó para Cristo Jesús morir derramando su sangre voluntariamente en una cruz. Era el medio decretado por Dios para redimir a la humanidad perdida, una medida potencialmente efectiva para todos, pero aplicable no para todos. Aquí entra el tema de la responsabilidad humana, es decir, que Dios no pasa por alto nuestras acciones y sus consecuencias, a tal grado que el mismo Dios murió en la cruz para saldar la deuda impagable por cualquier esfuerzo humano, ¿verdad? Es el pago por nuestras malas acciones o pecados. Es decir, se ofrece un perdón no en el vacío, sino sustentado en la justicia completa de Dios, que demanda el pago del infractor. En este sentido, vemos también la responsabilidad del ser humano rechazando a la persona del Mesías y en la gracia salvadora de su obra, a tal punto que no le creyeron. Lo descartaron, lo humillaron, lo persiguieron, pusieron contra él trampas para hacerle caer y acusarle falsamente. Lo injuriaron, ejercieron toda su fuerza y poder contra su persona, levantaron contra él falso testimonio, ejecutaron contra él un juicio totalmente injusto, le causaron la muerte injustamente, le escupieron, le insultaron, le azotaron, le vituperaron, no reconocieron su majestad y verdad, le golpearon hasta desfigurarle de tal forma que quedó irreconocible físicamente. Le colgaron de una cruz, dándole la muerte más humillante posible. De todo esto es responsable el ser humano. Todos, y en primera línea la nación de Israel, que ejecutó esta acción directamente en su momento. Pero debemos recordar que ellos solo son representantes del resto de la humanidad, que con nuestro pecado, ¿verdad? Todos nosotros ejercemos y ejercimos la misma ofensa a Dios. Lo curioso de esto es que al realizar todas estas acciones desgraciadas en el ejercicio de su voluntad y responsabilidad, el ser humano también cumplía con lo decretado por Dios. Dios que estaba derramando sobre Jesús su ira por el pecado del mundo entero. Y esto último trascendía el plano físico y humano, ya que Cristo padeció espiritualmente de parte de Dios lo indescriptible también. Y todo esto, amados hermanos, para salvarnos, ya que no había otro camino para obtener la redención de nuestros pecados. Veamos esto en otros pasajes de la Biblia, además de los que ya hemos expuesto, que ya hacían mención de estos temas. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 7, versos 51 y 52. Hechos 7, 51 y 52. Aquí se nos habla de la defensa de Esteban, que es el primer mártir de la iglesia, que fue ejecutado por las autoridades espirituales de Israel, ¿verdad? Es la defensa de Esteban y por la cual, como resultado, ¿verdad?, le apedrearon las autoridades espirituales de Israel por mostrarles su responsabilidad rechazando a Cristo y crucificándole. Qué duro, ¿verdad?
Veamos el verso 51. Decía Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y concluye el 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vamos ahora a Juan capítulo 1, versos 9 al 14. Juan 1, 9 al 14. Dice así la palabra: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Hablando aquí el apóstol Juan del Señor Jesucristo encarnado. Dice el verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, le rechazó. Dice el 11. A lo suyo vino, es decir, a cumplir su plan, sus promesas, su pacto con Israel y con el mundo. Y sigue el verso 11. Y los suyos no le recibieron, es decir, no le dieron la bienvenida, no lo aceptaron, le rechazaron. Y dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es decreto divino. Y dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire usted, en el decreto divino, el tema de la gloria de Dios es un tema también crucial, importante. Ahora, para concluir, veamos por qué el Señor Jesús ofreció un completo perdón y quién y por qué razón se benefició de este sacrificio y perdón. Como ya vimos, Cristo ofreció su vida en la cruz para rescatarnos del pecado y de la muerte, por amor, en cumplimiento del plan eterno de Dios establecido antes de todas las cosas, antes de la creación. Pero el hombre en general rechazó esta gracia de Dios. Sin embargo, hubo de manera particular quienes sí le aceptaron, quienes sí creyeron en Él por fe y fueron beneficiarios de su obra gloriosa. Veamos la lectura del pasaje del Evangelio de Lucas 23, donde se encuentran las palabras del completo perdón. ¿Quiénes la rechazaron? Se burlaban de Él, le ofendían, le injuriaban y vituperaron. La Escritura nos habla de, vamos a los versos 35 al 39, nos dice, y el pueblo, subraya usted el pueblo, estaba mirando. Y aún los gobernantes, subraya usted los gobernantes, se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Dice el 36, los soldados también le encarnecían, subraya usted los soldados, acercándose y presentándole vinagre. Dice el 39. Y uno de los malhechores, subraya usted, uno de los malhechores, que estaban colgados, o sea, estaban también crucificados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, en primera instancia está la nación de Israel representada no solamente por el pueblo, sino también por sus gobernantes, que era la organización llamada el Sanedrín, que ejercía la autoridad espiritual y civil del pueblo, autoridad que debía basarse en la palabra de Dios, su ley, y que al obedecer y conocer correctamente, le debió haber llevado a reconocer y adorar a Cristo, lo cual no fue el caso, ahora como hemos visto. En segundo aspecto, en segundo lugar, tenemos la representación del poder gentil de ese momento, que estaba simbolizado por los soldados romanos. Recuerde usted del libro de Daniel la visión del sueño de Nabucodonosor sobre la estatua y la interpretación que le dio el profeta Daniel, que al quitar el reino de Israel, Dios le cedió la autoridad a los gentiles,
aún sobre la misma nación de Israel. Por su desobediencia. Y ese mando tendrá su final al regreso de Cristo con poder, juicio y gloria, al erradicar ese poder gentil y establecer el reino de Dios en la tierra, encabezado por el mismo Cristo glorioso como Rey. En tercer lugar, tenemos como actor a uno de los malhechores, representando a todos los pecadores, o sea, todos nosotros, toda la raza humana, humillada y esclavizada por el pecado. En otras palabras, estaba representada toda la humanidad rechazando y humillando a Cristo. Entonces, a todos ellos iba dirigida su expresión genuina de perdón completo, reconociendo que estaban cegados y esclavizados por el pecado. Y como lo dijo el mismo Señor Jesucristo, no sabían lo que hacían. Por lo visto sabemos que esto eh, no es excusa de la responsabilidad de sus acciones, ya que el mismo Señor Jesucristo estaba pagando con su propia vida por estas acciones, pero sí daba la opción de salvación, de redención mediante esa obra sustitutiva que Él estaba ejecutando ante sus propios ojos. Ahora vemos también que su obra no fue en vano, ya que el otro malhechor, en representación de los escogidos de Dios, en representación al ser humano que se arrepiente de sus acciones realizadas en contra de Dios y que es beneficiario efectivo de la obra expiatoria y redentora de Cristo, recibe la bendición de Dios que incluye en primera instancia la vida eterna y con ella la entrada al paraíso, al reino de Dios, como vemos expresado en las mismas palabras gloriosas de Cristo respondiendo al arrepentimiento del malhechor cuando le dijo en el verso 23, en el verso 43, perdón, en su parte B. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué gloriosa expresión del Señor. Qué contundente palabra, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Amados hermanos, hasta aquí llega nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza sobre esta palabra del Señor expresando ese completo perdón. La obra de Cristo nos habilita para poder entrar con libertad al trono de la gracia de Dios. La obra única y magnífica de Cristo en la cruz nos ofrece perdón y vida eterna. Si tú has sido tocado por este mensaje el día de hoy, si el Señor ha puesto en tu vida la iniciativa del arrepentimiento, no dudes en hacerlo, en inclinar tu rostro, en orar de manera genuina, con un corazón contrito y humillado, pidiendo perdón por tus pecados y pidiéndole al Señor Jesús salvación y vida eterna, reconociendo esa obra salvadora que Él realizó en la cruz, en nuestro lugar. Y Él, como ladrón, te puede garantizar la entrada al paraíso, porque es su potestad y es su poder. Amados hermanos, para finalizar les pido que incline su rostro y oremos al Señor en gratitud. Padre nuestro que estás en el cielo, tú que habitas, Señor, en luz inaccesible, glorioso sea tu nombre siempre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque con amor eterno, Señor, nos has amado. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo tú estableciste la cruz para salvarnos, Señor. Eso está muy por encima, Señor, de cualquier entendimiento o lógica humana, Señor. Porque tú viste nuestra caída en pecado antes de que pasara, Señor.
Viste nuestro sufrimiento, Señor, por la esclavitud del pecado, Señor. Pero quisiste salvarnos, Señor. Aun cuando ese pecado nos constituye, Señor, en enemigos tuyos, Señor. Tu amor nos alcanza, Señor. Tu amor se vuelve efectivo, Señor, en la persona de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Para redimirnos, Señor. Para morir en nuestro lugar, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos, Señor, honrarte, Señor, y glorificarte, Padre, por lo que tú has hecho, Señor. Que no perdamos oportunidad, Señor, para hablarle a otros, Señor, acerca de tu obra gloriosa y bendita, Cristo Jesús. De hablar sobre este evangelio de salvación y vida eterna, Señor. Danos la capacidad, danos el poder, Señor. Danos las oportunidades, Padre, para poderlo hacer. Gracias, Señor, por morir por nosotros en la cruz. Gracias por ese completo perdón. Esto te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, agradezco mucho la atención prestada a esta atención. Esté atento a las siguientes entregas de esta serie especial de Semana Santa de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra y continuamos con este culto especial ahora dándole un espacio a estos niños preciosos de la Escuela Bíblica Infantil. El día de hoy de la clase de abejitas, la niña Valeria Isabel Muñoz de la maestra Mónica Hernández nos trae el versículo de Génesis 12:2. Pongamos mucha atención, hermanos. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y grande seré. Tu nombre será bendición. Génesis 12:2. Hemos llegado ya al final de este culto. Le invitamos a seguir siendo testigos de esta serie especial, las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. El día de mañana, lunes 29 de marzo, a las 6:30 de la tarde, estará con nosotros el predicador invitado desde República Dominicana, el pastor Narciso Nadal, con la palabra de salvación eterna, quien nos presentará este mensaje en 2 partes, una el día lunes y la otra el día martes. Así que les invito a estar pendientes de nuestras transmisiones. Recuerde, toda esta semana es una semana especial de cultos conmemorando esa gran muestra de amor del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Con esto, hermanos, finalizamos el culto del día de hoy y no me queda más que decirles que Dios les bendiga.